Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Xiomara Yupanqui Pérez y el día de hoy me toca hablar sobre la cultura árabe. Como índice tenemos a la introducción, la definición, la geografía, la historia, la religión, la evolución y datos importantes. Como introducción tenemos que la península arábica posee uno de los entornos más difíciles para la vida humana, porque durante milenios los árabes no solo encontraron la forma de vivir ahí, sino también de expandir su influencia más allá de esta tierra, que estaba tapizada de rocas, dunas y salpicada por el oasis. El oasis les dio refugio, agua y comida, tanto a como las personas locales como a los viajeros. Para comenzar sobre el tema, ¿qué es un árabe? Cuando hablamos de árabes, hablamos de una identidad. Muchas veces confundimos a un árabe con un musulmán. La mayoría de los árabes son musulmanes. Podemos encontrar árabes que son cristianos y judíos. Antes de la expansión del Islam, los árabes eran animistas, cristianos y judíos, pero ya se identificaban como árabes. Pueden haber árabes que no son musulmanes, que estos pertenecen a otras religiones, así como pueden haber musulmanes que no se consideran árabes. Por ejemplo, en Indonesia el 80% del país es musulmán, pero estas personas no se consideran árabes. Como un dato importante, se considera a un país árabe cuando el idioma árabe es el oficial. Primer punto, geografía. En la península arábica posee uno de los climas más extremos para el mundo, del mundo para el asentamiento humano. La mayor parte de su extensión es un desierto, donde los ríos denominados wadis solo aparecen temporalmente, para luego secarse, y dependiendo del área las temperaturas pueden variar, ya sea al 40 a 50 grados Celsius. En este ambiente pues es un ambiente pobre de recursos naturales. Los antiguos árabes desarrollaron dos estrategias de supervivencia. Algunos se acentuaron en poblados en zonas costeras o en el oasis al interior de la península, mientras que otros se dedicaron a la vida nómada, las cuales estaban viajando en caravanas para pastorear al ganado o viajaban como comerciantes. Si viajaban como comerciantes, transportaban distintos productos a distintos establecimientos árabes para así facilitar el comercio entre distintas culturas de la región. Como historia. En historia encontramos que en los tiempos ancestrales se agrupaban distintas tribus unidas que estaban unidas por lazos familiares, las cuales otorgaba una confianza mutua para así recibir auxilio o viajar juntos. Cuando los asaltos o el saqueo de otras tribus eran moneda corriente. Las caravanas eran grandes. Se regresaban. Si las caravanas eran grandes, era una forma más segura frente a eventuales peligros durante su viaje. Estas caravanas se caracterizaban por el uso de camellos,
ya que eran estos los que mantenían en pie a la caravana. Otro aliado imprescindible para realizar las travesías fue el dátil, ya que este viaje en caravanas duraba muchos días y en este viaje era muy difícil conseguir agua y comida. Entonces el fruto de la palmera datilera era como una comida entera durante días, ya que tenía mucho hidrato de carbono y presentaba grasas, hierro y calcio, y esto hacía que las personas estuvieran satisfechas por días. Antes de la fundación del Islam, en el año 610 a.C., los árabes carecían de unidad, casi siempre usualmente eran muy desunidos. Era un pueblo muy fuerte, pero también pobre, debido a la falta de recursos. Las peleas entre estas tribus eran muy comunes, y lo que también los dividía eran sus religiones. El punto 3, que es religión. Algunas personas del pueblo árabe tenían distintas creencias. Algunos eran de la religión del cristianismo, otros del judaísmo, y otras personas simplemente alababan a su Dios, quien era Alá. En el cristianismo encontrábamos una minoría de árabes que seguía esta religión. En el judaísmo, algunas personas también seguían esta religión, y la gran mayoría del pueblo adoraba a su Dios Alá. Como dato importante, teníamos que sostenían el culto a distintos ídolos tribales, como lo era Mahoma. Los árabes se consolidaron como un solo pueblo, y para el año 632 después de Cristo, con el fallecimiento del profeta, toda la península árabe se encontraba bajo la fe del Islam, de la mano de los sucesores del profeta, como su pariente Omar. Se volcaron al objetivo principal del Islam, que era la conquista del mundo. Los sucesores de Mahoma, conocidos como califas, extendieron rápidamente el dominio musulmán, al punto que en 100 años desde que falleció este profeta, dominaban desde España hasta Pakistán. En el punto 4, que es la evolución, en las áreas bajo el control del Islam, desde que existió una importante arabización, este cambio no significa un reemplazo étnico, sino un mayor cambio cultural y dependiendo de la zona. Ciertos grados de mestizaje con los árabes de la península arábica. Ser árabe tiene que ver más con la cultura que con una herencia biológica. Según un estudio realizado por National Geographic, en base a muestras de ADN de personas de países árabes, los resultados de herencia árabe fueron variables entre un país y otro. Por ejemplo, el Genomaku Waiti ronda el 84% de aporte árabe, mientras que el resultado para los egipcios fue el 17%, y para los tunecinos apenas fue un 4%. En el norte de África, el genoma local es abrumadoramente africano, proveniente de las poblaciones ancestrales de esta región, conocidas como bereberes o amazigh.
En el cercano Oriente, el origen de las poblaciones árabes también es complejo debido a que en esta región existieron numerosos imperios y culturas. Actualmente existe un importante mosaico étnico. Otro estudio ha demostrado que el 80% de los libaneses modernos desciende de los antiguos fenicios, quienes fueron mencionados en la Biblia como cananeos. Irak posee una mayoría árabe que se cree que es fruto de la mezcla entre los descendientes de los antiguos pueblos mesopotámicos y de los árabes de Arabia. Los árabes ya migraban siglos antes de la expansión islámica hacia Irak. Los lajmidas, quienes eran un grupo de árabes cristianos, vivieron en Mesopotamia desde el año 266, teniendo como capital a Al-Hira, que estaba ubicada a costas del río Éufrates, el cual era muy famoso por sus termas, sus palacios y sus jardines, las cuales estaban decorados por palmeras. Como quinto punto tenemos a los datos importantes. A partir de la independencia de los países americanos en este continente, ha existido una importante migración desde naciones árabes, por razones como la promesa de una vida mejor y los negocios. Los conflictos militares han provocado una diáspora hacia el Nuevo Mundo. Los países del continente con mayor presencia árabe son Brasil, que tiene alrededor de 14 millones de árabes y descendientes. Argentina con 2 a 3.500 mil millones de árabes. Estados Unidos con más de 1.800 millones. Colombia, donde rondan los 1.500 millones, y Venezuela con más de 1,5 millones de árabes, y México con 1.100 millones, y Chile con tan solo 800,000. En América Latina, una enorme mayoría de inmigrantes árabes han sido cristianos, especialmente de los países como Siria y Líbano, con lo cual la integración cultural ha sido relativamente fácil, y muchos árabes han tenido descendencia con gente de otras colectividades. Como conclusión del tema, tenemos que durante milenios las tribus árabes estuvieron confinadas en los desiertos, encontrando la manera de sobrevivir para luego conseguir la cohesión religiosa, para que se expandiera más allá, generando así un impacto cultural muy importante en Asia y en África. Incluso millones de americanos tienen ascendencia árabe.